La línea Poco de Xiaomi siempre genera muchísima expectativa con cada nuevo lanzamiento. Hoy revisaremos el Poco M6, el más económico de la familia y por ende el más vendido. Veamos todos los detalles porque el éxito de este Poco no se basa solamente en el precio. No te muevas de ahí, soy Gunter, esto es Gtech MX y esto arranca ya. ¿Y qué han incluido en la cajita? El Poco M6, por supuesto, si no, no estaríamos haciendo el review. Cargador de 33 vatios con la conexión esta tipo europea que tendrás que buscarte un adaptador, cable USB-A a USB-C, manuales de toda la vida que no te vas a leer, trae una funda de silicona de esta suave y el pinchito de toda la vida sin el cual no podemos vivir. No han incluido más nada. Precio de este Poco M6. Como les dije al principio, es el más económico de la familia. La versión de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento cuesta 2.699 pesos mexicanos, unos 138 dólares aproximadamente. Si quieres ir por la versión de 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento, que es la que te recomiendo, el precio sube ligeramente y se pone en 3.099, unos 158 dólares aproximadamente, aunque si estás de suerte puede que le ponga otra promo y lo encuentres aún más barato. En cuanto a diseño, no te esperas que luzca tan bien cuando lo tienes en mano para el precio que estás pagando. El diseño con las cámaras expuestas ya se repite en varias marcas, pero a la disposición que le han puesto aquí en el Poco M6 le dan un toque único, parece un muñequito. Mírenlo así para que ustedes vean. El panel bitono con el logo en la parte superior le dan ese puntito extra al diseño. Es de cristal, no especifica la marca qué tipo de cristal. La sensación al tacto es muy buena y por supuesto que se le pegan las huellas dactilares, pero bueno, en este color no se nota tanto. Han incluido la típica funda de silicona suave para protegerlo, que nunca está de más ponérsela. Es un teléfono bastante grandecito, mide 168.6 milímetros por 76.28 y bastante delgado, 8.3 milímetros. No es tan ligero como los demás de su gama, que pesan alrededor de 180 gramos. Este pesa 205 gramos, bueno, tampoco nada que te quiebre la columna vertebral. Han dejado el jack de auriculares en la parte superior. Trae desbloqueo facial que usa la inteligencia artificial para mayor precisión y también el sensor de huella está aquí en el botón de encendido y apagado. Rápido como todos los de la marca. La bandeja SIM aquí a un ladito que puedes insertar una nano SIM y una tarjeta micro SD. En el diseño, sin ser disruptor, lo han hecho la verdad que muy bien. El teléfono se ve más premium de lo que esperas para un teléfono de este precio. ¿A ti qué te ha parecido? La pantalla es algo que vas a disfrutar muchísimo en este teléfono. Totalmente plana. Que los bordes sean planos hace que la pantalla sea plana y te da la sensación de que sea más inmersiva. 6.79 pulgadas Full HD Plus Dot Display, una resolución de 2460 por 1080 píxeles, una densidad de píxeles de 396 ppi que para la gama está más que bien. Para que todo fluya, 90 Hz de tasa de refresco. La pantalla LCD es compatible con atenuación CC, que es la función que dosifica el brillo de la pantalla al variar la potencia y que ayuda a que te protejas la vista también. Que por cierto trae triple certificación TÜV Rheinland, que es la famosa protección para la luz azul. Bordes muy reducidos y simétricos, excepto el inferior que es ligeramente más grueso, que es algo común en esta gama. Con esta pantalla tendrás una experiencia realmente inmersiva a la hora de consumir contenido y la vas a disfrutar muchísimo. En las cámaras han hecho un trabajo más que bueno. Si lo tuyo son las fotos, con este teléfono vas a quedar encantado. Cámara frontal de 13 megapíxeles con apertura 2.45. Podrás tomar selfies realmente definidas y claras. Tiene el modo retrato con un anillo de luz suave que te va a permitir mejorar el resultado, sobre todo en condiciones de baja luminosidad. Podrás regular la exposición tocando en la pantalla. La exposición siempre es el talón de Aquiles de casi todas las cámaras frontales. Aquí tocas y tú regulas la exposición para que quedes un poquito mejor y no queme tanto el fondo. En video podrás grabar a 1080p como máximo a 30 fps. Eso sí, no tiene estabilización, así que debes tener buen pulso para que el video no te quede demasiado movido. Y veamos una prueba de vlogging con este Poco M6 y la cámara frontal para que salgas de duda y veas el resultado que tendrás. Este es un test de vlogging con la cámara frontal caminando despacio. No tiene estabilización y puedes grabar a 1080p a 30 fps solamente. Así que tienes que tener en cuenta esto para que el video te salga con la mejor calidad posible, porque después estabilizarlo con Google Fotos es más fácil si el video parte de una buena calidad. ¿Y qué les parece la calidad del video y la calidad del audio y por supuesto la estabilización? ¿Sirve o no este telefonito para bloguear?
los leo en los comentarios. Cámaras trasera con sensor principal de 108 megapíxeles, súper clara, con lente 6P, con f1.65. El sensor es bastante grande, con un lente de 1.67 pulgadas. Con este lente tendrás fotografías excelentes en casi cualquier condición. Solamente tienes que cuidar un poquito, ajustar la exposición y listo. Para regular la exposición, lo mismo que con la cámara frontal. Pones el dedo y ajustas la exposición para que te quede lo mejor posible. El otro lente es un macro que es de mis preferidos, de 2 megapíxeles y 2.4 de exposición, así que podrás capturar esos pequeños detalles del día a día con una excelente definición. Debes tener buena iluminación para que el resultado sea óptimo. En vídeo podrás grabar también a 1080p a 30 fps. No trae estabilización, así que deberás tener el mismo cuidado que con la cámara frontal. Si tienes pulso de maraquero, pues no hay mucho que hacer. Acuérdate que este es un teléfono enfocado en tomar fotografía. Aunque luego puedes estabilizar de forma gratuita por medio de Google Fotos, pero debes partir de un video medianamente bueno. Lo mejor es que vean una muestra de video para que ustedes se hagan una idea. De video normal, así panorámico, sin moverlo mucho, y después estabilizándolo con Google Fotos para que ustedes vean el resultado. En potencia está bastante bien sin echar cohetes, señores. Monta el procesador Helio G91 de 12 nanómetros octa-core, un procesador de gama media de entrada con un desempeño más que aceptable para las tareas del día a día, para la ofimática, ver videos, correr aplicaciones medianamente demandantes. Si quieres jugar también puedes hacerlo, pero con los gráficos más moderados. Si quieres más potencia, solo voltea a ver el precio, ahí tendrás tu respuesta. Corre la HyperOS, el nuevo sistema operativo de Xiaomi. El debate sobre si es un sistema operativo o una capa de personalización sigue caliente en las redes y no nos vamos a meter ahí. Tú llámale como te dé la gana. Pero lo cierto es que está bastante optimizado con poca personalización para que todo fluya como debe ser. Obviamente Xiaomi siempre siendo Xiaomi, te vas a encontrar por ahí una que otra publicidad y eso nunca lo vas a quitar de los teléfonos de esta marca. Tendrás 36 meses de actualizaciones. 36 meses, señores. Después de 36 meses, este teléfono está más que amortizado. El telefonito también admite NFC y control remoto por infrarrojo para que puedas apagar tu tele. La batería en línea con los teléfonos de esta gama trae 5030 mAh que con la optimización del software te da para todo el día, aún metiéndole bastante caña. Y si aún así necesitas más porque eres un vampiro energético, pues trae un cargador rápido de 30 watts que no es para morirse de vértigo, pero te saca de un apuro. La batería, después de 1000 ciclos, que son los 3 años aproximadamente, seguirá teniendo una capacidad del 80%. Nada mal, señores. Y ahora, después de todo lo que te he contado de este Poco M6, ¿entiendes por qué ha sido un éxito de venta? Trae un diseño bien cuidado, más premium de lo que esperas para este precio. Cámaras bastante, pero bastante buenas. Vieron el resultado. Un desempeño más que óptimo para la mayoría de los consumidores. Y qué puedo decir, a un precio muy contenido. Yo te recomiendo que vayas por la versión de 3.099 pesos, que la verdad es que está bastante bien tener 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM. ¿Tú por cuál irías? ¿Con cuál otro teléfono pondrías a competir este Poco M6? Y esto ha sido todo. Espero que les haya resultado de utilidad el review de uno de los teléfonos más exitosos de este año, el Poco M6. Si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos para que más gente se entere. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que publico video de todo tipo. Soy Gunter, esto es Gtech MX y nos vemos la próxima semana.